Bienvenido a Audiolibros. Este es el canal donde transformas tu mente, dominas el arte de las ventas y entrenas tu conciencia financiera para atraer abundancia, poder y libertad real. Hoy te traemos una guía transformadora sobre la psicología del cierre. Una lección imprescindible para aprender a cerrar ventas sin presión, con empatía, conciencia y verdadero liderazgo emocional. Respira, toma nota y prepárate para dominar la venta del nuevo mundo. Hay una línea muy delgada entre vender y empujar, entre conectar y convencer. Esa línea, casi invisible, es la que separa al vendedor promedio del que puede cerrar con elegancia, empatía y poder. Porque cerrar no es manipular, cerrar es acompañar. Acompañar a alguien en uno de los momentos más vulnerables de su proceso interno, tomar una decisión. Y si entiendes su mente, su emoción y su silencio, si sabes leer lo que no se dice, podrás guiarlo sin que se sienta forzado, sin que sienta que le estás vendiendo. Lo más potente de todo es que en ese proceso tampoco te sentirás forzado tú. El cierre sin presión no se trata de dominar técnicas, sino de dominar la psicología. Y no solo la del cliente, sino también la tuya. Porque el arte de cerrar ventas empieza mucho antes del producto, mucho antes del precio, mucho antes de la objeción. Empieza en ti. En cómo llegas emocionalmente a ese momento, en tu energía, en tu presencia, en tu capacidad de observar sin querer controlar. El primer paso para cerrar sin presión es desarmar tu necesidad. Sí, la tuya, no la del cliente. Porque el cliente puede no decirlo, pero siempre lo siente. Siempre. Siente si estás ahí desde la urgencia o desde la intención. Siente si lo estás viendo como una persona o como una cifra. Siente si necesitas venderle o si simplemente deseas ayudarlo. Esa diferencia es sutil, pero poderosa, porque el cliente puede no entender por qué, pero algo en su interior se abre o se cierra en los primeros minutos. Y esa apertura o cierre depende menos de tus argumentos y más de tu energía. Tienes que soltar la urgencia de vender y cambiarla por la intención de servir. Esa frase no es un cliché, es un principio emocional profundo. Cuando el cliente siente que no estás ahí para sacarle algo, sino para ayudarlo a tomar una mejor decisión, su cuerpo reacciona distinto, baja la guardia. Su mente, antes defensiva, se flexibiliza, su lenguaje corporal se suaviza, y tú lo notas. Notas cuando de repente se vuelve más receptivo. Eso no es magia, es sintonía emocional. Cada cliente llega con una historia, y esa historia no siempre se ve. Tiene miedos, deseos, dudas, heridas invisibles. A veces ni él mismo las conoce del todo. Tu trabajo no es imponerle un camino. Tu trabajo es ayudarlo a entender qué necesita realmente. Y para eso necesitas más que un buen guión. Necesitas escuchar de verdad. No solo oír palabras, sino observar cómo las dice. Qué repite, qué evita, qué excusas pone. Detrás de cada objeción hay una emoción no resuelta. No lo olvides nunca. Si te dice lo tengo que pensar, no lo ignores. Ahí hay una historia, un miedo, tal vez miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo a confiar y ser decepcionado. Si intentas tumbar su objeción con lógica, pierdes la oportunidad de conectar, pero si la reconoces con empatía, se abre una puerta. Puedes responder con algo tan simple como: perfecto, entiendo que quieras pensarlo. Si estuviera en tu lugar, también querría asegurarme de tomar la mejor decisión. No estás cediendo, estás mostrando respeto, estás validando su proceso. Y eso no lo hace casi nadie, eso te hace diferente. Este punto me encanta porque nos recuerda que el verdadero cierre empieza cuando dejas de defender tu postura y empiezas a entender la suya. Los cierres más exitosos no nacen de la presión, sino de la sintonía emocional. Un cliente compra cuando siente que lo entiendes, cuando percibe que su historia importa, cuando nota que no lo estás juzgando, sino acompañando. No subestimes lo poderoso que es eso. La mayoría de los vendedores quieren ganar la venta, pero los grandes vendedores quieren ganar la confianza, porque saben que una venta puede ser única, pero la confianza abre muchas puertas. La confianza se construye con presencia, no con palabras, con pausas, no con discursos, con respeto, no con urgencia, y sobre todo, con paciencia emocional. Porque si tú estás acelerado, el cliente se defiende, pero si tú estás en calma, el cliente se relaja. Los grandes vendedores no cierran porque hablan mejor, cierran porque escuchan mejor.
porque saben que el silencio del cliente no es un obstáculo, es información. Saben que el cierre comienza en el momento en que le das espacio al otro para sentir que él tiene el control. Y esa sensación, paradójicamente, es lo que más lo impulsa a decir sí. Cuando empujas, el cliente retrocede. Cuando lo acompañas, avanza por voluntad propia. Esa es la base de la psicología del cierre. Convertir la presión en acompañamiento. Dejar de ser un empujador de decisiones para convertirte en un guía emocional. Hay 3 fases clave que debes dominar para cerrar sin presionar. La primera es la lectura emocional. Antes de hablar, observa. Observa cómo cruza los brazos, cómo te mira, qué tono usa. Las señales del cuerpo son un espejo de su nivel de apertura. Un cliente con los brazos cruzados no está rechazando tu oferta, está protegiendo su emoción. Tal vez se siente vulnerable, tal vez no quiere parecer débil, tal vez simplemente necesita confiar un poco más. En ese momento no hables del producto, háblale a su emoción. Puedes decirle, ¿qué es lo que más te preocupa de tomar esta decisión? Esa pregunta, así de simple, abre más puertas que cualquier técnica de cierre agresiva, porque va directo al centro, y cuando una pregunta toca una emoción verdadera, el cliente lo siente. La segunda fase es la validación y la empatía. Cuando validas su emoción, se relaja. Cuando se siente comprendido, empieza a confiar. Y cuando confía, el cierre sucede sin que lo empujes. El cierre no se hace con presión, se hace con permiso. Y ese permiso te lo da cuando siente que tú no quieres ganarle, sino entenderlo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has perdido una venta no porque el cliente no pudiera pagar, sino porque no se sintió comprendido? La tercera fase es el cierre colaborativo. Nunca cierres tú solo, cierra junto al cliente. Hazlo parte. No digas, ¿te interesa? Di, ¿qué parte de esto te encajaría mejor ahora mismo? Esa diferencia puede parecer sutil, pero cambia todo. Porque cuando el cliente participa en la decisión, siente que tiene control, siente que no lo convencieron, siente que él eligió. Y eso es cierre invisible, cuando el cliente siente que la decisión fue suya, y por eso después no se arrepiente, porque no lo empujaron, lo acompañaron hasta que vio con claridad. El cliente ideal no busca al mejor vendedor, busca a alguien en quien confiar, y la confianza no se pide, se gana. Cada palabra, cada silencio, cada gesto, son oportunidades para construirla o destruirla. Y eso depende de ti, no de lo que vendes, no del precio, no de la industria. Depende de tu capacidad de presencia. El cliente no compra cuando entiende el producto, compra cuando siente que tú lo entiendes a él. Ese es el principio psicológico que muchos olvidan, y por eso, cuando llega el momento del cierre, el cliente se aleja, no porque el producto no le sirva, sino porque no se sintió visto. El cierre no ocurre al final de la conversación, ocurre al principio, en los primeros minutos, cuando el cliente decide, inconscientemente, si puede abrirse o no, si puede confiar en ti o no. Y esa decisión no se toma con lógica, se toma con el cuerpo, con la sensación que le produces. Si el cliente percibe que hablas más de lo que escuchas, su mente se protege. Si percibe que lo interrumpes, siente que no estás ahí por él, sino por ti. Pero si percibe silencio, atención, empatía, algo dentro suyo se relaja. Y desde esa relajación surge la apertura, y desde esa apertura surge el cierre. El cierre es una danza entre tu energía y la del cliente. No es una batalla, no es una negociación, no es un forcejeo. Es una danza emocional donde tú marcas el ritmo con tu calma y el cliente te sigue con su confianza. Cada paso que das transmite algo y cada pausa también. Por eso es tan importante entender que el cierre no depende solo de lo que dices, sino de cómo te sientes cuando lo dices. El verdadero cierre psicológico se sostiene sobre 3 pilares invisibles: energía, ritmo y sincronía emocional. La energía es lo que transmites incluso cuando no hablas. Es esa vibración que el otro capta apenas entras en escena. Si vienes desde la ansiedad, esa ansiedad se multiplica. Si vienes desde la serenidad, generas contención. El ritmo es la velocidad con la que guías la conversación. Si vas muy rápido, el cliente se siente arrastrado. Si vas muy lento, se aburre. Tu tarea es encontrar el ritmo emocional que lo mantenga cómodo y presente. Y la sincronía emocional
es la capacidad de detectar el estado interno del otro y alinearte con él. No imponerle el tuyo, sino acompasarte al suyo. Muchos vendedores fallan porque quieren cerrar cuando el cliente todavía está procesando. No han respirado juntos, no se han sintonizado. Es como intentar bailar con alguien que aún no ha oído la música. No se trata de hacer más. Se trata de esperar el momento adecuado. Porque cerrar con éxito no es forzar una decisión. Es acompañar a que esa decisión madure por sí sola. Una mente presionada no puede decidir con claridad. Cuando sientes presión, tu cerebro activa mecanismos de defensa. Y el cliente no es la excepción. Si lo presionas, su sistema límbico, el encargado de las emociones y la supervivencia, se activa en modo alerta, y desde ahí todo parece amenaza. Incluso una oferta puede sentirse como un riesgo. Por eso, si quieres cerrar con elegancia, tu prioridad no es persuadir, es calmar. Este punto me encanta porque demuestra que el vendedor que domina su energía, domina el resultado sin necesidad de controlarlo. El cierre más sabio es el que no parece un cierre, es el que llega como una conclusión inevitable, natural, armónica, no porque lo empujaste, sino porque lo acompañaste hasta que vio la claridad. Ese momento en el que el cliente dice sí, sin dudar, sin forzarse, sin arrepentirse después. Ese momento no se fabrica, se cultiva. Cuando llegas ahí, el cliente no siente que le han vendido, siente que ha decidido. Y esa sensación es poderosa, porque la autonomía emocional fortalece el vínculo. Un cliente que siente que eligió libremente te respeta, te recomienda y vuelve. Un cliente que se sintió empujado puede comprar, pero luego se aleja. Hay una técnica silenciosa que muchos grandes vendedores usan sin saber que es una técnica: el silencio consciente. Después de presentar un beneficio, se quedan en calma. No rellenan el espacio. No siguen hablando. Dejan que el cliente piense. Ese silencio, si se sostiene con presencia, genera una tensión positiva. Una necesidad de llenar el vacío. Y es el cliente quien lo llena. Empieza a justificar su compra, a descubrir sus propios motivos, a encontrar sentido por sí mismo. Ese momento es mágico, porque no estás guiando con tus palabras, estás guiando con tu energía, no estás empujando, estás conteniendo, estás sosteniendo el espacio emocional necesario para que el otro se escuche a sí mismo. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a quedarte en silencio después de exponer una idea? No por incomodidad, sino por convicción. El silencio es más que ausencia de sonido. Es presencia sin interrupción. Y cuando se usa con intención, puede cerrar más ventas que cualquier técnica sofisticada. Pero requiere autoconfianza. Requiere estar bien contigo mismo. Porque si no estás en paz con el posible no, interrumpirás el proceso y romperás la magia. Recuerda esto siempre. La necesidad repele, la certeza atrae. Si necesitas que el cliente diga sí para sentirte exitoso, esa energía se filtra. Y el cliente se aleja. Pero si tú estás en paz con cualquier resultado, si tu presencia no cambia aunque diga no, el cliente lo siente y se siente libre. Y desde esa libertad se acerca. El cierre sin presión es como una conversación entre dos adultos emocionalmente estables. No se trata de convencer, sino de descubrir juntos si hay un encaje real, si lo que tú ofreces realmente le sirve, si lo que él necesita realmente lo encuentra en ti. Y cuando ese encaje existe, la venta sucede casi sola. Si logras que el cliente sienta que comprar fue su decisión, habrás ganado más que una venta. Habrás ganado un aliado emocional. Un cliente que siente que eligió regresa. Uno que siente que fue llevado, se aleja. Esa es la diferencia entre venta y relación. El vendedor sabio no busca el cierre, busca la continuidad, porque sabe que cada conversación, incluso si no termina en una venta, puede sembrar una relación, y una relación sólida vale más que un cierre fugaz. Tu objetivo no es cerrar hoy, es abrir puertas para mañana. Porque un cliente que se va con buena sensación, aunque no compre, puede regresar cuando esté listo. Y un cliente empujado hoy se cierra para siempre. Este punto me encanta porque enseña que en ventas, sembrar vale más que cosechar a la fuerza. El cliente no siempre dice la verdad, no por mala intención, sino porque muchas veces ni él mismo sabe lo que siente. Cuando dice tengo que pensarlo, tal vez está diciendo tengo miedo. Cuando dice es caro, tal vez piensa no estoy seguro si vale lo que cuesta. Y cuando dice te aviso, tal vez está expresando no quiero decirte que no en tu cara.
Interpretar eso requiere sensibilidad, no juicio. Por eso, el mejor vendedor no reacciona a las palabras, reacciona a la energía detrás de ellas. Siente el subtexto, escucha con el cuerpo y responde con presencia, no con scripts. Y esa capacidad no se estudia, se entrena, se despierta estando más conectado contigo mismo. Porque cuanto más conectado estés tú, más fácil será sintonizar con el otro. Cada cliente tiene un ritmo emocional distinto. Algunos son impulsivos, otros prudentes. Algunos racionales, otros intuitivos. Tu misión no es imponer tu ritmo, es encontrar el suyo y danzar con él. Cuando logras igualar la frecuencia emocional del cliente, todo fluye. La conversación deja de sentirse como una venta y se convierte en una conversación entre aliados. El cierre sin presión ocurre cuando el cliente siente que tú no tienes prisa, que estás dispuesto a ir a su ritmo. La calma es contagiosa. Si tú respiras lento, él también. Si tú hablas despacio, su mente baja la guardia. El ritmo con el que hablas crea el marco emocional de la conversación, y ese marco influye más que el contenido. Por eso, antes de hablar del producto, habla de él. Interésate genuinamente. Hazle preguntas que lo conecten con lo que quiere y lo que teme. Preguntas como: ¿qué te gustaría lograr que hoy no estás logrando? ¿Qué es lo que más te frustra de tu situación actual? ¿Qué te gustaría cambiar en los próximos meses? No son preguntas para cerrar, son preguntas para abrir, y lo que se abre emocionalmente se puede transformar. El cliente no compra productos, compra significados. Compra cómo se siente cuando visualiza el resultado. Compra libertad, reconocimiento, tranquilidad, pertenencia. Nadie invierte en una solución lógica si no activa primero una emoción significativa. Esa es la verdad profunda detrás de cada venta. Puedes mostrarle números, beneficios, resultados, pero si no conectas con lo que verdaderamente quieres sentir, no cerrarás. Por eso, tu principal tarea no es describir lo que vendes, sino descubrir lo que él quiere experimentar. ¿Qué quiere evitar? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere sanar? Cuando puedes traducir tu producto en una emoción, tienes el cierre en tus manos. Porque ya no estás vendiendo un servicio, estás ofreciendo una transformación. Pero cuidado, no puedes conectar si tú mismo no estás alineado. Un vendedor inseguro transmite duda, y la duda es el virus más letal de una conversación comercial. Se filtra, se expande y contamina la percepción del cliente. Por eso, la psicología del cierre empieza por dentro. Antes de querer influir, necesitas sostenerte en tu propia convicción. Tienes que creer en lo que vendes. De verdad, no solo porque te pagan por ello, no solo porque funciona, sino porque sientes que puede transformar, porque te importa, porque te representa. Cuando lo crees tú primero, lo transmites sin esfuerzo. Tu tono cambia, tu mirada se afianza, tu lenguaje corporal se estabiliza, y el cliente lo siente, porque más que las palabras, lo que convence es la coherencia. Este punto me encanta porque nos recuerda que no hay argumento más potente que una energía alineada con la verdad. Las palabras son vehículos de energía. No importa tanto lo que dices, sino desde dónde lo dices. Si tus palabras nacen del miedo, suenan vacías. Si nacen del entusiasmo verdadero, vibran con poder. Si nacen de la presión, se perciben tensas. Pero si nacen desde la certeza, se sienten inspiradoras. Por eso, antes de cerrar una venta, cierra tus dudas. Cierra tus inseguridades, cierra tus historias limitantes. Repite para ti: no estoy aquí para convencer, estoy aquí para servir. Esa frase te devuelve a tu centro, y desde ese centro, tu presencia se vuelve magnética. No porque quieras atraer, sino porque ya no estás resistiendo nada. El cliente percibe más tu energía que tus argumentos. No lo dice, pero lo siente. Percibe si estás presente o disperso. Percibe si estás desde la confianza o desde la necesidad. Percibe si hablas desde tu corazón o desde tu guión. Y decide en base a eso. Por eso, cada respiración tuya, cada pausa, cada mirada, es parte del cierre. Porque el cierre no es un momento. Es todo el camino emocional que recorren juntos. Cuando el cliente empieza a dudar, no lo interrumpas. Deja que piense. Esa pausa es necesaria. Es su forma de procesar. Y si la respetas, él sentirá que no lo estás apurando, que tiene espacio, que puede decidir con calma, y desde esa calma llega el sí verdadero, el que no necesita seguimiento,
el que no se cae a los 2 días, el que deja huella. El cierre natural no se fuerza, se cultiva, se riega con atención, empatía y presencia. Se construye como una relación. Primero siembra confianza, luego crea claridad, después conecta con la emoción. Y cuando esas 3 están alineadas, el cierre es inevitable. Y cuando llegue ese momento, no lo celebres como una victoria, agradécelo como una consecuencia, porque cada venta no es una conquista, es un acto de expansión. No ganaste al cliente, lo acompañaste hasta su verdad, y eso tiene más mérito que cualquier cierre agresivo. Tu energía tranquila hará que el cliente te recuerde, y ese recuerdo traerá nuevas oportunidades, no por insistencia, no por seguimiento, por resonancia, porque las personas no olvidan cómo las hiciste sentir, y si al hablar contigo se sintió seguro, escuchado y comprendido, te tendrá presente. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si tus ventas aumentaran no por hacer más, sino por ser más tú? La psicología del cierre no termina cuando el cliente dice sí, termina cuando ese sí se convierte en relación, cuando vuelve, cuando recomienda, cuando se convierte en embajador, y eso no se compra con descuentos ni con urgencia, se gana con verdad. El mejor cierre no es el que logras, es el que dejas abierto con elegancia, el cliente que siente respeto, que se siente libre, que se siente acompañado, abre otras puertas, te presenta a otros, habla de ti, sin que lo pidas, porque la mejor forma de vender es ser recordado con gratitud, y cuando entiendes eso, todo cambia. Ya no te estresas por cada resultado, ya no temes cada objeción, ya no vives desde el miedo al no, porque sabes que no estás aquí para cerrar ventas, estás aquí para transformar conversaciones, y cuando lo haces bien, las ventas llegan solas. Respira, observa, confía. Cada cliente es un espejo. Te muestra tus creencias, tu ansiedad, tu empatía. Vender sin presión no es una técnica, es una forma de vivir. Cuando dejas de querer controlar el resultado se multiplica. Cuando dejas de perseguir, empiezas a atraer. Y cuando cierras con el corazón, el cliente no puede explicarlo, pero lo siente y no lo olvida. Si te gustó, deja tu energía positiva y sigue entrenando tu mente. Cada palabra cuenta, cada decisión suma, y tú estás más cerca de dominar el arte de influir con integridad. Nos vemos en el próximo audiolibro.